Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. ingeniero. Bien, la última vez habíamos visto la expansión de un líquido a una válvula. Ese era el punto número 3. Ahora vamos a ver el punto número 4, que es la expansión de un gas ideal. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que comencemos. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Bien, entonces comencemos. Vamos a ver la expansión de un gas perfecto. Ya. Bien, entonces, pudiera ser que en lugar de estar ocupando un líquido, estemos ocupando un gas, ya, pero cuando trabajemos con gases, nosotros vamos a trabajar tomando en cuenta un gas ideal. Entonces, un gas ideal entrará, por ejemplo, en una válvula y vamos a demostrar más adelante que si el gas ideal entra a la válvula, no existe un decremento o disminución de temperatura significativo. O sea, como hubo, por ejemplo, cuando se introdujo líquido en una válvula. Cuando metíamos líquido en la válvula, se observa que hay un descenso de temperatura. Descenso de temperatura que es nomás considerable, digamos. Pero ahora sí, en lugar de inyectar un líquido, inyectamos un gas perfecto en una válvula, vamos a demostrar luego de que no existe descenso de temperatura, o si hay es ínfimo, ¿ya? Claro que en la válvula no hay trabajo mecánico, ¿ya? Ahora, este mismo gas ideal lo vamos a introducir a otra máquina de expansión. O sea, la válvula es un dispositivo de expansión. O sea, este mismo gas lo introducimos después a un dispositivo de expansión, al igual que la válvula, pero con una pequeña diferencia, que en este último, este dispositivo de expansión que genere trabajo, que haya trabajo, como el caso de una turbina, ¿ya? Ahora, como está entrando, o sea, si trabajamos con gas, obviamente esto cumple con las ecuaciones, cumple con las leyes de los gases ideales, ¿no? La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles, la ley de Dalton. Se puede ocupar las ecuaciones de estado, PV igual a NRT. Se puede afirmar de que la entalpía para un gas ideal es igual a Cp por temperatura, ¿no? O si no, digamos, delta de H es igual a calor específico a presión constante por cambio de temperatura, ¿no? Que son ecuaciones, expresiones, cuando se trabaja con un gas perfecto. Ya, entonces, vamos viendo un problemita. Ya, el problemita dice lo siguiente. Voy a bajar entonces. Expansión de un gas perfecto cuando no hay trabajo. Esto en el caso de una válvula. Ya, un problema sencillo para mostrar, para indicar de que no hay descenso de temperatura cuando pasa por una válvula. O sea, que no es lo mismo que cuando esté en estado líquido. En estado líquido, ¿se acuerdan? Había un descenso significativo de la temperatura. Ya, dice, vapor saturado seco de amoníaco entra en una válvula a una presión de 5.154 y se expande hasta una presión de 1,669. Calcule la temperatura de salida. ¿Ya? Entonces está entrando esa sustancia en esta válvula. ¿Ya? Bien. Entonces seguramente ustedes tienen la tabla ya de amoníaco. ¿Ya? A ver, sacan su tabla de amoníaco, la tabla que han utilizado en termodinámica técnica, y ubiquen esta presión de 5.154, ¿ya? Y me van a dictar cuánto es la temperatura de entrada, cuánto es la temperatura y cuánto es la entalpía de ese vapor saturado seco. O sea, quiere decir que la calidad vale 1, ¿ya?
Entonces, la temperatura de saturación es la temperatura 1. ¿Ya? Entonces, claro, esta presión, la calidez 1, porque es vapor saturado seco de amoníaco. ¿Ya? Habrá que leer, digamos, la temperatura y habrá que leer la entalpía. Ya, díctame entonces esos valores. No sé si habrá en tabla 5.15, si no hay, aproximamos. La temperatura, ingeniero, sería 4,44 a esa Ya. presión. Ya, pero hay esta presión exactamente así, 5.154. Sí. ¿Ahí? Sí, exactamente así. Perfecto. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? 4,44. 4,44. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía del vapor? 345,8. 345. Ya. Fíjense que no hace falta sacar de líquido, ¿no? Porque la calidad vale 1. En cambio, en el problema que hicimos en la clase anterior, era líquido saturado húmedo, creo, ¿no? ¿O no era? Sí, era con calidad 0 y habíamos leído todo de líquido, ¿ya? Ya no voy a leer la entropía, solamente esto. Entonces queremos averiguar la temperatura de salida. Entonces ya está un poco definido nuestro estado termodinámico, ¿ya? Lo vamos a trabajar como un gas ideal. Bien, entonces aplico la primera ley para un SAEF, porque este es un sistema abierto de estado flujo estable, que tiene una entrada y una salida, ¿ya? Bueno, la entropía. A ver, dígame la entropía, ya que está aquí. Aprovechemos. Al ladito. 1,2618. 1,2618. Ya, alguien me preguntaba, por ejemplo, en la clase anterior, que cómo era la unidad. Que, a ver, por ejemplo, en la tabla que me está dictando, ¿qué unidades tiene la entropía? Si no me equivoco, es la... Pero no está acá las unidades. Es en la misma tabla de kilogramos por sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué dicen los demás? Tengo ahí yo, son... Kilocalorías, kilogramos, grados Kelvin. Perfecto, ya. Sí, es. Por si acaso, ¿ya? Esto es lo mismo que decir, ya, voy a colocar acá, en algunas tablas van a pelear este valor así, o si no, van a pelear así. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Un ratito, déjeme primero terminar, ¿ya? De ahí ya ahorita yo, sobre la marcha me pregunta, ¿ya? Es que ya... Un ratito, espérese, no se me desespere, ¿ya? Ya, ahora sí, pregúnteme, ya, dígame. No, quería decirle que unos compañeros dicen que no pueden ingresar a la reunión y están desde hace rato. Son solamente 2 alumnos. Ah, ya. Ahí te los meto. Ya están introducidos, ya. Ya, entonces, van a encontrar ustedes en la tabla este valor o este. Es lo mismo, ya, es lo mismo. Es el mismo valor. Pasa lo siguiente. Una kilocaloría, kilogramos, grados Celsius, equivale a 4,1868 kilojulio sobre kilogramos Kelvin. Entonces, haciendo la conversión, sale lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes me ponen así o así, está bien, ¿ya? Entonces, hay tablas donde muestran con Kelvin, hay otras donde muestran con grados Celsius, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, porque eso me preguntaba alguien en la clase anterior, ¿ya? Que cómo era, no, es lo mismo, ¿ya? Da el mismo valor. Bien, vamos entonces ahora aplicando la primera ley para un SAEF, ¿ya? Y acá descartamos el calor porque no hay calor en la válvula, no hay trabajo, no hay energía cinética, no hay velocidades y queda nomás el delta H. Y el delta H para un gas ideal es Cp por delta T. Y ese Cp lo pasamos a dividir y queda nomás el delta T. Y de ahí se muestra que la T2 es igual a la T1. O sea que el proceso en esta válvula, trabajando con un gas ideal, es isotérmico. ¿Ya? Entonces acá voy a mostrar eso. Bajando.
¿Ve? Entonces debe ser igual a delta H, y delta H es igual a Cp por delta T, y de acá el Cp pasa a dividir, entonces se muestra que la T2 es igual a T1. O sea que cuando se trabaja con una válvula donde no hay trabajo y está entrando un gas ideal, se afirma que el proceso es isotérmico, ¿ya? Entonces, como ven, aquí no hay un descenso significativo de la presión, más bien la temperatura. Entonces, la temperatura se mantiene, ¿ya? Y la temperatura de entrada era 4,44. Esto trabajando como un gas ideal. 4,44. Ya. Aquí vamos a colocar grados Celsius. Entonces, el problema este ya está resuelto. Bien, vamos planteando otro ejercicio ya, digamos, en un sistema SAF, que también hay expansión, pero que hay trabajo mecánico, como en el caso de una turbina, por ejemplo. Hay una expansión, al igual que en la válvula, nada más que en la turbina se desarrolla un cierto trabajo mecánico. Entonces, acá el problema está resuelto, ¿ya? Lo voy a enmarcar esto para... A ver. Ya, a ver, un poquito. Ahí, la temperatura es la misma. Esto para mandarlo a la nube, que esté bien, digamos. Ya esa es la respuesta al problema anterior. Bien, vamos con este problema número 2. Expansión de un gas perfecto cuando hay trabajo. Caso turbina, digamos, ¿no? Entonces el problema dice, un caudal de nitrógeno de 0,725 kilogramos sobre segundo a presión de 3,2 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y temperatura de 37,8 grados Celsius, fluye a través de una turbina aislada. Punto. Si el nitrógeno desarrolla 11,5 HP, ya van a ir sacando su tabla de conversión, porque vamos a ocupar. Tienen que tener siempre a mano una tabla de conversión. Ya les dije que podrían fotocopiarse o fotografiar, no sé, en el libro que mandé en el Juno, vuelcan la tapa, ahí están las conversiones más importantes. Sobre los álabes de la turbina. ¿A qué temperatura sale el nitrógeno de la turbina? Es un problema parecido al de la válvula, nada más que aquí en este equipo hay trabajo mecánico. Bien, entonces vamos resolviendo este problema. Ya, la turbinita, ya, está entrando nitrógeno, bueno, y se expande. Entonces el estado de entrada está entrando a presión de 3,2. A ver, esto de acá lo voy a minimizar. Ya. Entonces, ya, está entrando. A ver, un voy a emitir a alguien que está entrando tarde, ya. Bien, entonces, vamos a dar la presión 3,2. Sí, 3,2 la presión. De entrada, la temperatura 37,8, está bienísimo. Y un caudal másico de 0,725 kilogramos sobre segundo. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos como dato, ya dice, se desarrolla 11,5 HP. Ya entonces hay una potencia de cuánto, ya. Ya, entonces, y se pide la temperatura de salida. Esto es una incógnita. Entonces acá tenemos un dato adicional de la potencia. Voy a entonces utilizar, voy a introducir una ecuación. Ups. Aquí. Ya. Inserto la potencia. Ya. Vayan sacando su tablita de conversión. La potencia es de 11.5 HP. 0.5 HP, horsepower. Ya. Bien, estamos trabajando entonces con un gas ideal. Y cuando se trabaja con gases ideales, lo que hay que hacer es
para empezar, es convertir la temperatura en grados Celsius a Kelvin, ya para empezar de entrada nomás. Entonces hay que sumarle aquí, vamos sumándole, saque su maquinita, saque su máquina, hay que sumarle 273, le vamos a sumar con más decimales, ya vamos a llegar fino, ya, coma 15. Ya, entonces saquen su máquina, calculen cuánto es la temperatura de entrada en Kelvin. Cuando trabajamos con gases ideales, siempre por ley se trabaja en temperatura absoluta. 310.95, ingeniero. 310.95. Ya, estos son Kelvin. Ya, entonces ya está. Bien, ahora sí. Entonces vamos calculando la temperatura de salida. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Hay que aplicar la primera ley, ¿ya? La primera ley para un SAF. Entonces, hay que utilizar una ecuación como esta, así como esta. Esta nos puede servir si ustedes quieren, ¿ya? Nos puede servir. A ver, que nos sirva para algo esto. Ya lo voy a copiar. Ya estamos ya haciendo el cálculo de la temperatura. Bien. Entonces, bien, ¿qué descartamos acá? Las turbinas son adiabáticas, entonces este calor de acá se va a descartar. ¿Hay trabajo específico? Hay trabajo específico. ¿Hay cambio de entalpía? Hay cambio de entalpía. Energía cinética, no tenemos velocidades de entrada, descartamos el cambio de energía cinética. Variación de energía potencial también lo descartamos. ¿Por qué? Porque no tenemos altura. Entonces, de esta primera ley para un SAF que está en forma específica, solo va a quedar el trabajo específico y la entalpía. Entonces, aquí abajo, solo se copia esto de acá, nada más. ¿Ya? Ya, nos quedamos solamente con eso. Ya, pero este trabajo específico es una W minúscula, por lo tanto, queremos convertirlo en potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos ambos miembros por el caudal másico. ¿Ya? Entonces, por aquí arriba se encontraba el flujo másico. Bueno, puede ser flujo másico 1. Por si acaso, el flujo másico 1 es igual al 2, porque como es AF, los caudales es el mismo caudal. Tanto para la entrada como para la salida. Claro, caudal másico, ¿no? Pero no así el caudal volumétrico. Entonces aquí coloco, lo multiplicamos todo por flujo másico. Ups, no copié redondito. A ver, un ratito. Tiene que copiar todo, digamos. Y a ver si copia ahí. Control C. Porque el caudal másico tiene que tener su redondito, por ley. Si no, es masa nomás. Ahí está. Bien, así tiene que copiar. Ya está entonces nuestra ecuación. Hemos multiplicado ambos lados por caudal másico. Entonces, pero y este producto se convierte en potencia, ¿ya? En potencia. Entonces la potencia, aquí la tengo la anotación. ¿Ya? Entonces el primer miembro es potencia. Menos potencia, ¿ya? Este menos está muy alejado, parece. Ups. Un ratito. Ya. Ahora sí, aquí. Ya, esto es negativo, por si acaso, potencia negativo. Ya. Ahora, esto es igual a este flujo másico, que lo copio tal cual. ¿Y a qué es igual el delta de H? Para un gas ideal, el delta de H es igual a Cp por delta de T. ¿Sí, no? Y entonces acá
aprovecho esta expresión de aquí para colocarlo aquí. Este delta de H para gases ideales es igual a Cp por delta de T. Listo. Tenemos la potencia que vale 11 kilovatios. Tenemos el caudal másico. Tenemos el Cp que hay que sacarlo de tabla. Hay que sacar el Cp del nitrógeno. Tenemos la temperatura de entrada. Y ahí la única incógnita es la temperatura de salida. O sea que hay que despejar de aquí la temperatura de salida. Entonces vamos despejando la temperatura de salida. Ya. Ahora me van a colaborar con los cálculos para ver cuánto sale esta temperatura 2. Ya. Entonces aquí va a ser igual, despejando. Igual. Ya, un momentito, acá voy a borrar esta vaina. Ya, ahora sí. Bien, entonces despejando T2 va a ser esto que está multiplicando, pasa a dividir. Si no, entonces ocupo la ecuación, ya, y aquí coloco esta potencia. Ya. Y este producto de flujo másico por Cp, anotamos ahí, ya está, ¿no? Este multiplica, divide, y este menos T1 que están restando pasa a sumar. Más T1. Bien, ya está despejada mi ecuación en forma algebraica y solo hay que hacer cálculo, ¿ya? Y conversiones respectivas, ¿ya? Entonces, saquen su calculator, saquen su tabla de conversiones y aquí vamos a trabajar duro y parejo. Ya, entonces esto copio para hacer los cálculos. Bien, dígame cuánto era la potencia, jóvenes. La potencia era 11.5. ya, entonces 11,5 kilovatios. Lo pongo tal cual, digamos. A ver. Sí, esto tiene que. Ya, entonces acá se 11 puntos. ¿Cuánto? ¿5? Sí, ingeniero, punto 5. Perfecto. Estos son, por si acaso, HP. Ya después llevaremos estos HP. HP. El flujo másico, ¿cuánto era su magnitud? ¿Cuánto era el flujo másico? El flujo másico 0,725. Ese era su valor. Ya, entonces aquí anotamos eso. Ahora, el Cp del nitrógeno sacando de tabla de gases ideales, ya eso teníamos que lo sacado aquí. Pero bueno, a ver, dícteme cuánto vale ese Cp del nitrógeno. Saquen de tabla, lo voy a agregar aquí abajito. Eso sale de tabla. 0,2484. Bringa lo notamos, ¿ya? Alberto Vargas quiere entrar. Ya. Ya nos metimos. Ya, ¿cuánto me dijo? 2484. 2484. Y entonces ahora acá me va a dictar sus unidades. Importante el uso de las unidades. Ya, esto es kilocaloría, me imagino. Si no, sobre kilogramo. Y luego, Kelvin. Grado Kelvin. Perfecto. Ya, entonces, vamos acá. Copio este valor en sus respectivas unidades. Aquí. Ya. Ahora, esto tiene que ser, tiene que ser uniforme las unidades.
sea, toda esta expresión me tiene que dar en Kelvin, ¿ya? Esto HP hay que llevarlo busquen la conversión de HP a kilovatio. Lo que yo puedo hacer acá ahorita. ¿Ah? 0,746. Ya, pero hay una conversión que vamos a ocupar que dice que una kilocaloría vale 860 kilocalorías hora. Entonces, aquí voy a anotar, insertamos la ecuación acá. Aquí anoto que una kilocaloría equivale a 860. Ya, entonces, pero acá voy a ocupar otra vez esto. 860 kilocaloría hora. Ya está. Ahora sí, dícteme transformar eso. A ver, no sé, un kilovatio, perdón, no es una kilocaloría. Un kilovatio. Un kilovatio equivale a 860 kilocalorías hora. Ahora sí, dícteme la conversión de los HP a kilovatios. ¿Cuál es la conversión? 0.746 ¿Qué cosa? kilovatios. Un HP es igual a 0,746 kilovatios. Bien, ahorita me va a volver a dictar, ¿ya? Ahorita me vuelve a dictar. Aquí pongo esto, ya. Entonces, y ahora sí, dícteme un kilowatt, un HP, un horsepower. Un HP es igual a 0,746 kilovatios. Ya, ahorita vamos a ver. Un HP equivale a, ¿cuánto me dijo? 0,746 746 kilovatios. Ya. A ver, entonces está mal, pues, ¿no? A ver, un ratito. Un ratito. ¿Cómo sería acá? Esto lo borro. Ya, a ver, vamos entonces simplificando primero. A ver, ¿qué nos da esto? Yo acá he anotado que... Bueno, ¿por qué he anotado esto yo acá? Un kilovatio equivale. Se va a multiplicar este con este, con este. A ver. Ya vamos a hacer lo siguiente entonces. Ya, dícteme esa conversión para llevarlo a kilocalorías, a kilovatios, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, ahorita lo acomodamos esto. Ya, dícteme un HP. Es igual a 0,746 kilovatios. 0,746 kilovatios, ¿no? Ya, kilovatios. Ahora sí, yo acá lo voy a acomodar esta conversión que está truchanga. A ver, voy a acomodarlo. Ya. Entonces aquí los HP con HP se simplifican. Si no, y entonces acá yo necesito llevar esos kilovatios a kilocalorías para que abajo se simplifique. Entonces decimos aquí, un kilovatio equivale, y aquí arriba pongo lo que tengo que poner. A ver, un ratito. Ya. 860 kilocaloría sobre hora. Claro que ya he multiplicado extremo con extremo, medio con medio. Ya, ahora sí. A esto le sumamos la temperatura inicial o de entrada, que era de 310.95. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Pero ya ustedes lo calculan ahorita y no es más, digamos. No vamos a graficar porque esto en termo uno han graficado un montón. Ya. A ver, ¿están bien las unidades?
Estos HP con HP se simplifica. Kilovatio con kilovatio también. Multiplicando extremo con extremo, medio con medio, estos kilogramos con kilogramos se simplifica. Ah, falta convertir esta hora, ¿no? Las Sí. kilocalorías Sí, se una hora van de también. clase. O sea que hasta ahí está bienísimo. Solamente falta convertir. ¿Lo podemos hacer aquí abajo? Sí, ¿no? Aquí abajito. Segundos ahora. Convertir o arriba por, ya, y aquí hacemos la conversión. Esta es la última conversión. Ya, entonces decimos, un ratito. De 1 kilo de arroz, medio grado de azúcar y esa harina también. Ya, listo. Ahora sí, decimos entonces, acá pondríamos 1 hora, ya, equivale a 3.600 segundos. Ahora sí, entonces con esto los HP se simplifican, los kilovatios también, los segundos también, estos kilogramos también, las kilocal se va, hora con hora se va, todo queda Kelvin. Ahora sí, está uniforme. Bien, ¿cuánto sale la temperatura de salida? Ojo, esto es negativo, ¿no? Porque dice menos 11,5. Le tiene que restar allá los 310. Ya. ¿Alguna observación en cuanto a la conversión? Si tienen alguna observación, me dicen, ¿ya? Me dicen. Pero así, a grandes rasgos viendo, está bien la conversión. ¿Ya? Se ve que está bien. Ahora, la cuestión es que esto no va a salir muy bien en el Zoom. Lo voy a ampliar. A ver, ojalá que no se desconfigure ampliándolo. Ya, no se desconfiguró, ¿no? Esto para que se vea en el Zoom, porque el Zoom, su filmación es truchanga. No tiene mucha resolución. Ya, pero cuando se le aumenta el tamaño, se ve mejor. Ya le he aumentado el tamaño de la letra para que se vea en el Zoom, ¿ya? Bien, no sé cuánto sale, jóvenes. Ustedes son tipo los cálculos. A mí me sale 299,56. Ya, a ver, vamos Correcto, anotando. ingeniero. A ver, vamos anotando entonces, y si es que está mal, pues ahorita alguien me dice y luego hacemos un cruce de información. Ya, a ver, entonces. Ups, ya bueno, bajó abajo por el tema de que le aumenté el tamaño de la letra. Ya. Ya, ¿cuánto sale, me dijeron? 299,56. 200, un momentito. 299.56 56. Kelvin. Ups, un ratito. Voy a echar de nuevo ya. 299,56. Ya, suficiente con 2 decimales. Bien, no sé si está bien ese cálculo. A ver qué dicen los demás. Acá tengo 22 integrantes. Positivo, ingeniero. Sí, ingeniero, Está está bien, bien. ingeniero. Positivo, móvil 8. Ya, entonces el problema está bien resuelto. Entonces, esta es la temperatura de salida. Ya, pero la vamos a convertir a temperatura Celsius, ¿ya? Ahorita le vamos a... Para llevarlo a Celsius, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle menos 273,15. Vamos a hilar fino. Y entonces ahora dícteme la temperatura. 26,41. 26,419. Ya, acá vamos a anotar. Vamos a poner acá en 26,49. Ya, esto 41, ingeniero. 41. Ya, entonces estos son grados. ¿Dónde está? Inserto mi símbolo grado.
Celsius. Ya, entonces, esta sería la respuesta. Sí, entonces, como me están diciendo que ese es el cálculo, ¿ya? Entonces, efectivamente, la turbina estaba entrando a temperatura de 37,8, pasó por la turbina, hubo una expansión y hubo un enfriamiento. El fluido se enfrió a 26,41, o sea, efectivamente hubo un descenso de temperatura. Entonces, cuando en el equipo hay trabajo mecánico, existe un descenso de temperatura significativo. Pero como en el caso de la válvula, hay expansión, pero no hay trabajo, la temperatura se mantiene constante. Bien, entonces el problema está concluido. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver si hay alguna pregunta, alguna observación. Hay que tener cuidado con las unidades acá. Eso es lo único, digamos. Bien, dejo de compartir pantalla para las preguntas. Voy a dejar un práctico de unos 3 ejercicios de válvula, de turbina, así, para que calculen las temperaturas. Puede ser con otro tipo de refrigerante, ¿no? Puedo estar utilizando amoníaco, nitrógeno, o algún tipo de freón también se puede utilizar. No, porque inclusive el agua se lo puede trabajar como un gas ideal. Nada más que tiene que estar en estado de gaseoso, en estado de vapor. El agua igual, el agua. Y entonces, bueno, pero bueno, refrigerante tenemos varios, ¿no? Freon 12, refrigerante 123, 134A, etcétera. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Porque tenemos poco tiempo, les cuento. Ya se nos va a ir nuestra hora. Que 2 minutos más y chao. Pero me puede preguntar si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Creo que no hemos todavía designado un administrador de grupo, ¿no? Ingeniero, Dígame, Neisa Flores. buenas noches, ingeniero. Yo recién me acabo de enterar de que estaba dando clases y sobre el práctico antiguo que dieron, ¿todavía se lo puede presentar? Puede, Neisa Flores, usted puede presentar. Hágalo. Como usted aprobó termodinámica técnica, no le va a costar mucho. Póngase al día y me lo presenta el próximo martes. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Tenía mi duda. He subido información sobre las clases, sobre los prácticos, a la plataforma de la Gabriel. Entonces, si es que no puede conseguirse por ahí, usted entra a la plataforma de máquinas térmicas, ahí va a encontrar el avance, va a encontrar las grabaciones en Zoom, va a encontrar los prácticos. ¿Ya? Ahí puede bajar las tareas. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, muchas gracias. Flores. ¿Otra pregunta, jóvenes? Ya. Bien, como no hay preguntas, voy a dar por finalizado esta sesión, esta charla. Nos estaremos viendo entonces, Dios mediante, el día jueves, ¿ya? Hay que cuidarse, jóvenes, porque está medio grave esta cuestión del COVID. Bien, entonces voy a finalizar esta sesión, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Se cuidan, ¿ya? Lo necesitamos vivo.